Genial. Amigos, ¿qué tal? Un saludo, espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro capítulo más de esto que se llama Entrevista Andre. Hoy tengo invitado a Javier Medina. Voy a hacer un poco una introducción, pero ahora le pediría al que me cuente un poco también de más a profundidad de lo que es su perfil laboral y por qué está hoy aquí como invitado. Hoy hablaremos del tema autónomo en España, que me lo han preguntado muchísimo ustedes, que cómo es, que cómo funciona, que cómo es el hecho de trabajar como independiente, como le decimos nosotros en Colombia. Tengo invitado a Javier Medina. Él es colega, porque también es youtuber, tiene una florestería y por ahí nos vamos a encaminar, pero tiene como varios proyectos de inversión, trabaja también con el tema inmobiliario, inversiones inmobiliarias, estudió informática, mejor dicho, y es alguien muy joven. Pero como decimos en Colombia, es muy pilo. No sé si Javier me va a entender ese término, pero voy a saludarlo de una vez. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, muchas gracias por invitarme, un placer. Bueno, pilo en Colombia es como una persona, no sé cómo explicártelo. Inquieto No, o... que sí, que es muy, ¿entiendes el término juicioso? Sí, Para el estudio, para el trabajo, digamos que lo podemos relacionar con inteligencia, pero más que eso, es relacionarlo con una persona como muy dedicada a algo. Ah, vale. Oye, ¿ya? pues muchas A gracias por eso. el piropo entonces. ¿Cómo va, Javier? ¿Estás en Valencia? ¿Estamos cerca? Sí, vaya, no sabía que estábamos en la misma comunidad autónoma, pero sí, estamos a no sé cuántos kilómetros, pero cerquita, un par de orillas. Bueno, tú todavía no tienes 30, porque tu canal es, ¿cómo es? Libre a los 30 Libre a los 30, libre es a los algo 30. que quise hacer un poco público, el presionarme a mí mismo, el decir, quiero obtener esa libertad cuando cumpla los 30 años. Bueno, Esta semana he cumplido 28, o sea que ya me decía la gente, Javier, que se te pasa el arroz, que ya te quedan 2 años, o corres o no llegas, ¿eh? bueno, Javier, ahora te preguntaré eso de los libres a los 30, pero iniciando me gustaría que me hablaras de, o sea, eres el ejemplo perfecto para hablar de autónomos. En el canal tú tienes unos videos muy controversiales que los invito a que los vayan a ver, pero me gustaría que me contaras un poco de ti y cómo es eso que montas una floristería a los 18 años, te das de alta como autónomo. O sea, que estoy con el ejemplo perfecto para hablar de autónomo. Creo que eres tú desde los 18, es decir, que tienes 10 años ya como autónomo en España. Exacto, sí. Bueno, todo vino a raíz. Yo siempre he sido muy inquieto antes de ser mayor de edad, no te permiten en España darte de alta como autónomo, pero yo ya iba haciendo algunas cosillas y dio la casualidad que en el pueblo en el que vivo yo presentaron un concurso de emprendedores que uno de los requisitos para poder presentarse a ese concurso era que tenías que ser mayor de edad. Y daba la casualidad que justo el día que finalizaba el plazo de inscripción a ese concurso era cuando yo cumplía los 18 años justos. Así que dije, pues venga, tengo un montón de ideas, voy a coger una, la plasmo aquí en un dossier, había que hacer un dossier con una previsión de ingresos a no sé cuántos años y demás, lo escribí todo y lo presenté y dio la casualidad que me dieron el segundo premio de ese concurso, que quedé uno de los ganadores. Así que uno de los requisitos por ganar era poner en marcha el proyecto. Mm. Así que me di de alta como autónomo, bueno, nada más cumplir pues eso, los 18 años. Y desde entonces, pues 10 años casi van a hacer ahora en enero del año que viene, van a hacer 10 años. Y pues mil cosas. Empecé solo online, luego abrí tienda física, empecé también a montar por el sistema de franquicias para expandirme más rápido. Eso fue un fracaso, tuve que tirarme un poco hacia atrás. Abrí alguna tienda propia más, también era un desastre, entonces al final cogí un local más grande. La pandemia también ha sido un cambio, una locura, lo que inicialmente parecía que, bueno, hice un ERTE con los empleados que había, que éramos 4, pero luego la gente empezó a pedir muchísima flor, muchísimos pedidos y fue una locura. Pasamos de 4 a 14 empleados, de servir los pedidos en 24 horas a domicilio a tardar una semana porque no dábamos abasto y fue una locura. La verdad que la situación de hace unos años fue un poco locura. Bueno, me contaste a grandes rasgos y básicamente que hiciste un resumen de todo el historial de tu empresa. Pero sí me gustaría que me contaras un poco con más detalle sobre todo ese inicio. Listo, te ganas un concurso donde participas. Ahí me imagino que es un premio económico o algún incentivo y por ahí te vas.
Por ahí arrancas. Exacto, a ver, el premio realmente era como que el ayuntamiento te cedía, no era nada económico, sino que te cedía un local durante un año para que tú pudieras desarrollar esa actividad. Yo para esa recompensa renuncié porque la empresa en la que iba a emprender era online, entonces no tenía sentido estar en un local 8 horas calentando la silla cuando podía realmente, pues desde mi casa hacerlo, o un día no tenía que trabajar y al día siguiente trabajaba 14 horas. Entonces renuncié a ese premio, pero sí que me obligó a ponerlo un poco en marcha. Me di de alta como autónomo y yo como estudié informática, pues hice una página web donde cogí diferentes fotos de internet, las puse por ahí y empecé a vender. Pues me entró al segundo o tercer día de estar dado de alta como autónomo, me entró un pedido, ahí Sí. me ilusioné un montón, dije, hostia, había vendido algo. Al día siguiente no vendí nada, luego a la semana siguiente vendí otros 2 pedidos, o sea, era algo muy que decía, esto no puede funcionar. Sin embargo, pues bueno, estuve mientras tanto, pues tenía que pagar la cuota de autónomo, tenía que pagar algunos gastos a los proveedores y demás, entonces mientras yo estaba ahí me puse a trabajar también para otras empresas. Me fui aquí hay una empresa muy conocida de deporte, me fui a trabajar también algún verano allí para sacarme un salario y con ese salario cubrir los costes de mi propia empresa. Estuve haciendo prácticas de informática también por mis estudios, mientras a la vez emprendía, estaba estudiando. Me quedé en la empresa en la que hice las prácticas, luego me quisieron contratar y me quedé unos meses. Es decir, iba cogiendo dinero de donde podía para reinvertirlo en mi propia empresa, porque obviamente al principio no era rentable. ¿Puedes contarnos esa idea de negocio como tal? ¿Cómo es? Dices, bueno, voy a cultivar, voy a comprar. ¿Cómo funciona tu negocio? Claro, inicialmente era muy sencillo, ahora se ha complicado un poco más, pero inicialmente yo cogí fotos de internet, porque yo en ese momento no tenía nada de idea de floristería, cogí fotos de internet de ramos de flores, hice una página web de venta online y creé productos, pues ramo de rosas, y cogía una foto de internet y lo ponía ahí. Entonces hice una serie de un catálogo en el que cuando alguien compraba, yo me iba a un proveedor de flores en el que allí me preparaban el ramo directamente el florista de ese proveedor, ¿vale? Yo ese ramo lo pagaba, lo metía en una caja y luego con esa caja me iba a una agencia de transporte y lo enviaba al domicilio del cliente que había pedido. O sea, Es decir, como tercerizando todo, básicamente. correcto. Correcto, sí. Yo ni acumulaba flor, ni tenía ni idea de flor, ni lo enviaba yo, es decir, todo lo subcontrataba. Es más o menos el modelo de negocio que usan muchas personas a través de Amazon, por ejemplo, que tienen su plataforma, ¿cómo es que le llaman? Se me olvida, pero bueno, tienen su perfil en Amazon y compran, ejemplo, en otro lado y no tienen que tener nada de stock de productos, sino que simplemente está todo tercerizado. Más o menos así iba el negocio. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo funciona tu negocio? Pues al año y medio vi que había demanda en el que la gente pedía el recoger un ramo porque, no sé, bueno, en Colombia, de Colombia eras tú, ¿no? Creo que allí está mucho más Sí, normalizado el comprar flores, ¿no? Es sí. mucho más normal que aquí en España. Entonces aquí somos, creo, muy de última hora, de ostras, que hoy es el cumpleaños de mi mujer o que necesito algo para allá. Entonces ese servicio no lo podía dar. Así que me planteé el tema de abrir un local físico y fue cuando al año y medio ya encontré un local económico por 400 euros y abrí mi tienda física allí. Entonces ahí fue cuando cambié el modelo de negocio porque ya compré una cámara frigorífica, ya sí que tenía stock, yo recibía la flor, la mantenía en la cámara frigorífica, los clientes podían venir el mismo día a comprar el producto. Yo también ofrecía un servicio de entrega en el mismo día, ya que abrí mi propio sistema de reparto propio con una furgoneta propia. Entonces la entrega era mucho más inmediata y los márgenes los aumenté, ya que no tenía que ir a un proveedor a que me hiciera ese ramo, que obviamente era más caro porque tenía que estar una persona haciendo ese ramo. Bueno, al final economicé todo a cambio de estar en un local físico. Desde entonces, pues bueno, han pasado ya desde que abrí el local unos 8 años casi y abrimos siempre, domingos, festivos, es decir, abrimos cuando todo el mundo cierra y esa es algo que nos diferencia también del resto, pues el que cuando alguien tiene la necesidad de en un festivo encontrar un regalo, pues o tiene abierto a última hora.
a última hora, correcto, pues sabe que nosotros siempre estamos, o si no, la otra opción es un horno o alguna tienda que esté 24 horas, pero si no, todo está cerrado. Tú hablas de que compraste tu propia furgoneta, te metiste en tu propio local y también hace un momento nos contabas que te tocaba hacer trabajos, por ejemplo, en informática o de empleado para poder compensar esa empresa que en un inicio no daba, que te tocaba desde otro lado seguir trabajando, pero que me imagino que si uno dice, no, yo trabajo en otras cosas y le invierto en este negocio es porque le ve futuro al negocio. Todo ese capital del que hablas, ¿de dónde estaba saliendo en ese momento? Lo de la furgoneta, lo de meterse ya con el local, ya el negocio como tal había dado para una furgoneta. No, no, no. Mira, inicialmente el coste, de hecho salió en las noticias y tuvo muchísima repercusión, era porque yo la única inversión inicial que hice fue de 7 euros, que es lo que me costó el dominio de la floristería comprarlo. A partir de ahí no tenía un coste fijo, sino que cuando un cliente compraba, yo gastaba. Entonces, imagínate, alguien compraba 50 euros, pues yo usaba 30 para el ramo de flores, 7 para el envío, 2 para la caja y me quedaba 10 euros de beneficio. Es decir, no tenía... pero no daba, porque ten en cuenta que en España la cuota de autónomo es bastante alta, luego hay bastantes costes y Ya, no. ya hablaremos de eso, pero Vale, de pronto te fuiste en la pregunta. Te estaba diciendo que compraste una furgoneta, ya vale. el negocio comienza a dar. ¿De dónde sale el dinero? ¿Seguía saliendo de otros ingresos? No, ahí, exacto, era por tema trabajé, como te decía, en otras empresas y eso lo iba metiendo en mi empresa. Luego, cuando monté la tienda física, le pedí prestado a mi madre 10 o 12 mil euros para comprar la cámara frigorífica, porque era bastante cara la cámara frigorífica, y para comprar algunos muebles para el local. Eso se Ujú. lo devolví en cuestión de 1 año y 2 meses o así, todo lo que entraba era para Pagaste, devolvérselo a mi pagaste. madre. Correcto. Y a partir de ahí sí que es verdad que estuve durante los 2 primeros años perdiendo dinero, los 2 siguientes más o menos, todo lo que entraba era para cubrir costes y a partir del cuarto año es cuando ya decidí, oye, me tengo que poner un salario porque no puede ser que yo esté dedicando aquí mi vida completa y no esté sacando dinero para mí, que lo esté reinvirtiendo todo en la empresa, llega un punto en el que también tienes que sacar, que ver tú ese beneficio. Entonces fue a partir del cuarto año cuando ya me puse un salario fijo para mí. La furgoneta la compré a plazos, es decir, no sé si pedí un préstamo de 6 meses, 5 meses o algo así en el propio concesionario y tuve que dar una entrada inicial muy bajita, que eso sí que tenía algo. Pero luego pagaba una cuota de no sé si eran 200 euros al mes o algo así y se fue pagando con los beneficios que ya iba obteniendo la empresa. Javier, para nosotros los extranjeros, la palabra autónomo es una palabra muy extraña. O bueno, hablaré para mí, no generalizaré porque entonces aparecerá el extranjero que me dice, no, para mí era normal. Pero bueno, voy a hablar a nivel personal. Esa palabra era muy extraña. Yo decía, autónomo, tiene que darse de alta como autónomo. Obviamente que lo busqué en internet y lo encontré. Pero nosotros en nuestro país le llamamos trabajador independiente, que es Ajá. exactamente lo mismo. Tú tienes que ir allá no existía Hacienda, pero existe una alita del Estado que se llama la DIAN. Vale. Existe Cámara de Comercio, que no sé aquí las veces de qué haría. Pero ¿me puedes explicar qué es ser autónomo? Autónomo, a ver, básicamente en España hay como tres perfiles, ¿no? Está el trabajador público, el funcionario, que es la persona que ha hecho unas oposiciones y trabaja para el Estado. Luego está el trabajador por cuenta ajena, que es alguien que trabaja en una empresa privada que tiene un contrato de una empresa que le ha contratado a él. Y luego está el empresario, el autónomo. El empresario al final tiene la obligación de ser autónomo, que es el que ni le contrata el Estado ni le contrata a otra empresa, sino que es él el que genera su propio capital, su propio negocio, y es el que puede contratar a otras personas para su negocio. Es Vale. por así, sí que es verdad que es el perfil más castigado, porque es el que más riesgo tiene, es el que más impuestos paga en España, pero por otra parte los que aspiramos a crecer y no nos importa trabajar 1000 horas porque queremos ver crecer nuestro negocio, pues creo que es el perfil más adecuado. Sí, ejemplo, alguien te dice, Javier, quiero iniciar un negocio en España. ¿Qué debo hacer?
¿Qué consejo, por ejemplo, tú le das a alguien que no tiene conocimiento de nada? Entonces, como un tutorial, hagamos un tutorial breve de cómo darse de alta en España como autónomo. Bueno, para darse de alta es bastante sencillo. Simplemente es un modelo. Yo inicialmente me lo hice todo yo porque aprendí por internet y demás de cómo gestionar todos los modelos de cara al Estado, cómo tributar, qué modelos presentar y demás. Pero sí que es verdad que a toro pasado yo lo contrataría todo para que me lo hiciera una gestoría. No suele ser caro, igual por 50 euros al mes lo podemos delegar en alguien especializado que lo va a hacer todo bien y vamos a poder preguntarle las dudas. Pero básicamente hay un modelo en España que es un formulario, que es el 036 o 037, que en función de la actividad a la que te quieras dedicar, tú le puedes decir al Estado, oye, a partir del día 1 de enero me quiero dar de alta como autónomo en la actividad de repartidor de comida a domicilio, por ejemplo. Y tienes un epígrafe dedicado a eso. Pues bien, una vez te das de alta como autónomo, hay un requisito imprescindible, es que tú tienes que pagar una cuota. Por ser autónomo tienes que pagar una cuota, que actualmente hay una bonificación, que eso sí que está muy bien, que durante el primer año pagas en torno a 60 euros, durante el segundo año pagas en torno a 180 euros y a partir del tercer año ya sí que pagas la cuota normal, no está bonificada. Que son 300, casi. Sí, correcto, casi 300, 290, una cosa así. O si eres autónomo societario, que si quieres luego explicamos un poco lo que es, pagas ya casi 400, que es como es mi caso, vale, cada mes. O sea que aquí básicamente que en España toca pagar para que te dejen trabajar. Exacto, es lo que no me cabe en la cabeza a mí, en el que es como antes de yo generar nada, antes de ni siquiera facturar, es un castigo que tenemos los autónomos, es un impuesto antes de generar ningún negocio, que es que tú tienes que pagar una cuota de autónomo independientemente de que te vaya bien o te vaya mal, o estés negativo o estés ganando 1.000.000 de euros. Tú tienes que pagar esa cuota y entonces te permiten, por así decirlo, trabajar y facturar. Si no pagas esa cuota, tú no puedes facturar. Desde el primer mes, lo que decías, hay algo que está bien, que es una reducción como un incentivo para que el autónomo se dé alta y no le quede tan difícil pagar esa cuota que se le va a convertir en 300 euros y que a partir del 2023 va a cambiar dependiendo también de los ingresos que están por ahí en ese trabajo. Correcto. Pero bueno, inicialmente una persona que se quiere dar de alta como autónomo en cualquier actividad económica, porque todas las actividades económicas cambian. Yo por eso no quise explicarlo a nivel personal, porque sé que muy pocas personas van a querer darse de alta en mi actividad económica. Yo tengo 2 actividades económicas, que es creador de videos y películas, y también tengo como que puedo vender publicidad, algo así. Ese no lo tengo muy claro. Pero también es importante para las personas como yo, que somos de otro país, que somos extranjeros, que es un requisito que a ti se te escapa porque sé que no lo manejas, no lo haces, pero es el permiso de trabajo para nosotros los extranjeros. Sin permiso de trabajo no puede darse de alta como autónomo. Tú hablabas de la cuota del autónomo, pero hay algo que me gustaría preguntarte es del gestor. El gestor es otra palabra que como colombiano no sé, no entiendo muy bien o no entendía muy bien. Porque en Colombia los gestores son contadores públicos. El contador que hace las mismas, es el mismo trabajo, pero tiene otro nombre, el contador. Aquí yo considero, y esta es una opinión, que es, mejor dicho, indispensable tenerlo. Que ahí ya se suma otro gasto. Barato, un gestor te puede costar entre 40 y 50 euros. Entonces ahí ya van 60 más 40, van 100 gastos fijos. Inicialmente, ¿por qué es tan importante ese gestor? Es importante porque aquí tenemos un problema en España y es que la burocracia que hay, es decir, la interacción con el Estado, es decir, todos los trámites que hay que hacer para darse de alta, para declarar ciertos impuestos o para solicitar ciertas cosas, es muy enrevesada, es muy difícil para que lo entienda un ciudadano normal como yo o como tú. Dímelo a mí. Exacto. Pues si no has estudiado esto, es prácticamente imposible que sepas cómo hacerlo. Entonces, esta gente son empresas privadas que han estudiado precisamente eso y se dedican básicamente a comunicar ciertas relaciones entre
los ciudadanos y la administración. Es decir, se encargan ellos de hacer el trámite, pues por ejemplo, de presentarte un trimestre al Estado y decir que tienes que pagar X dinero. Pues eso se encargan. Que perfectamente lo podrías hacer tú, ¿eh? No es una figura obligatoria, pero para mí es súper recomendable porque te permite tú centrarte en tu negocio, en lo que tú sabes realmente, en lo que tienes conocimiento, y delegar esa parte tan compleja y tan peligrosa también, si te equivocas. Sí. Entonces, si te lo hace un profesional, pues yo creo que duermes mucho más tranquilo. Sí, porque es algo, lo que decías, utilizaste la palabra perfecta, peligrosa, que si es como andar sobre el filo de un abismo, porque si te equivocas, no te perdonan. No te lo perdonan, y de eso hablaremos ahora de la agencia tributaria como tal, para no desviarnos. Hay una pregunta que se me escapa, la puse por aquí, y es que tú tienes un local físico. Cuando tienes un local físico, a diferencia de un servicio online, ya te piden, en tu caso particular, es una floristería. Si una persona pone, ejemplo, una barbería, algo de comidas, eso tiene que tener una licencia. Cuando quieres montar un local desde cero, cuando montas o cuando compras ya, ejemplo, un local que ya está establecido, que tiene una licencia, no tiene que hacer todos esos trámites. Pero ¿cómo es el tema de la licencia, por ejemplo, en tu caso de la floristería? Mira, aquí hay diferentes negocios. Según el tipo de negocio que quieras abrir, cada ayuntamiento te va a pedir una licencia u otra. Hay unas, las más básicas son los negocios, por ejemplo, el mío no tiene ninguna complicación, es una floristería, no hay ni cocina, ni hay nada complejo en el que tenga que pedir una inspección para comprobarlo. Entonces, si no recuerdo mal, el nombre es actividad inocua. Eso tiene que venir un arquitecto en el que te mide todo el local, te presenta un dossier y tú vas al ayuntamiento y le dices, voy a abrir una floristería, aquí tienes el proyecto, y en ese mismo momento que tú lo has presentado, abres el negocio. Sin embargo, hay otro tipo de negocios, como bien decías, pues restauración o comidas. Comidas, por ejemplo, sí, en negocios un poquito más, pues que son más complejos porque tienen que tener la cocina, los baños, tiene que estar todo como más preparado, más estudiado, y ahí sí que requieren licencias de apertura dedicado para eso. Y eso sí que te lo tiene que conceder el ayuntamiento de la localidad donde lo quieras abrir. Y no es simplemente presentarlo y abrir, sino que tú lo tienes que presentar y tardan bastante tiempo. Bueno, depende de cada municipio en el que estoy yo. Son bastante lentos. Hay locales que ya tienen toda la reforma hecha y llevan casi un año cerrados porque todavía el ayuntamiento no le ha dado la licencia de apertura, y sin esa licencia no pueden empezar a facturar. Sin embargo, pues como te digo, hay otros negocios, por ejemplo, una academia no requiere ninguna actividad, es decir, tú lo presentas y no es compleja la actividad. Sí. Lo presentas y puedes abrir. Hay dos caminos a la hora de hacer los trámites: el camino largo y el camino corto. En el caso de darse de alta como autónomo, el largo es hacerlo yo mismo, averiguarlo, que yo lo intenté y fracasé. Y el corto es pagarle a alguien. ¿Sí? Correcto. Ese es el corto. Para poner esa licencia de cualquier tipo de local también hay dos caminos: el que lo hago yo, que tengo que ir al ayuntamiento a hacer todo ese tipo de trámites, y el de pagarle. Pero tú decías ahora del arquitecto, ese tiene que ser sí o sí. Sí o sí. Que esa persona que tiene que ser un profesional quien te haga ese trabajo. ¿Ese trabajo cuánto cuesta? El de la licencia. Pues, exacto, depende un poco del trabajo que le lleve el arquitecto, pero sí o sí tienes que pasar por un arquitecto que tenga los estudios de arquitecto y esté capacitado para hacer este tipo de trabajo. Es decir, en este caso, sí o sí tienes que pasar por un profesional y pagar. En mi caso, creo que el proyecto ese me costó sobre 1.200 euros. Y eso al final se encarga también de la presentación al ayuntamiento, de todos los requerimientos que hagan falta con la administración, también se encarga esta persona, y sobre todo lo importante de presentar el dossier con toda la actividad que va a haber, los metros que hay en cada zona, un mapa, cómo va a ser la actividad. Es decir, explicas un poco todo al ayuntamiento sobre tu negocio, sobre cómo va a ser tu negocio, pero ahí sí o sí tenemos que pasar por un arquitecto. Eso no lo podemos hacer nosotros. Sí, que es que yo lo hago y que yo llevo, que yo hice el estudio y que yo medí
Y que sí, el baño está apto. No, eso es un arquitecto. Eso toca pagarlo sí o sí. O sea, Sí, sí. que sí es por ahí en los 1.000 euros, por ahí, diría Sí, yo. para mí me costó eso, si no recuerdo mal, 1.200 más IVA. Pero igual si es un local muy pequeñito y encuentras a una persona igual que acaba de sacarse los estudios y quiere empezar a entrar en el mercado, pues igual por 700 o 500 euros te puede hacer el proyecto. Dependerá un poco, sí. Ahora sí, aquí quiero que nos tomemos una pausa para hablar de la agencia tributaria, de hablar de impuestos, que es tan importante, porque debe tener uno presente eso a la hora de arrancar un negocio. Tú tienes un video muy bueno en tu canal de YouTube, vayan a verlo, es más, les dejo... No voy a dejar el enlace de tu canal, voy a dejar el enlace de ese video, que Javier tiene un video muy bueno donde lo explica entre un poco de ironía, de humor también, y es el tema con la agencia tributaria, con la encargada de recaudar los impuestos. Tú decías que es como tener un socio que no trabaja. Exacto. Sí, al final, bueno, en ese vídeo explicaba que monté una empresa, no la de floristería, sino otra en la que fracasé, en el que tenía un socio que no venía a trabajar, si iba mal no ponía dinero, no puso inversión inicial, no dedicaba tiempo a la empresa, pero cuando me iba bien quería su 50% del beneficio. Y bueno, pues en este caso al final decía que ese socio era Hacienda, que al final es la agencia tributaria, es la entidad en España que se encarga de recaudar los impuestos de las empresas o de los ciudadanos en general. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría que me contaras esa historia porque decidiste, porque eres una persona muy emprendedora y viste una idea de negocio. Quiero que me cuentes esa idea de negocio con el... ¿Qué coche era? Era un Ford Mustang. Un Ford Mustang. Exacto, Cuéntame la coches... historia del Ford Mustang, Vale. por favor. Vale. Bueno, a ver, yo me iba a casar en 3 meses desde que me surgió esa idea, entonces mi mujer y yo nos pusimos a mirar a ver coches para alquilar, para un coche así un poco más especial, ¿no? Para llegar el día de la boda con un coche pues, más chulo, ¿no? Entonces vimos que la gente alquilaba pues coches descapotables, coches clásicos y demás, y dije, ostras, yo que necesito esto ahora, alquilar este coche, y si en lugar de alquilarlo compro uno y lo alquilo, lo uso para mi boda, pero lo alquilo luego a otros novios que también requieran del alquiler de este coche. Y es lo que hice, me puse a buscar coches, lo compré al final, lo encontré económico en Alemania, hice la importación desde Alemania, lo traje, lo matriculé, me di de alta en esa actividad, pagué todos los impuestos para empezar a alquilar, puse anuncios, le hice fotos y demás. ¿Por cuánto te salió el coche? Porque lo dices ahí. Sí, si no recuerdo mal, lo compré en 28.000 o 25.000. No, en el vídeo está el Excel al milímetro. Además, a mí me gusta mucho dar las cifras porque creo que la gente se siente muy identificada del que seas tan abierto. Pero lo compré por 20 y algo mil. Luego el problema de esto es que justo fue en plena pandemia y cuando lo puse en alquiler empezaron a entrar bastantes solicitudes y lo puse a un buen precio y demás. Lo que pasa es que justo aquí en España vino la segunda ola y la primera no tuvo tanto problema con los eventos, pero la segunda directamente empezaron con restricciones de que se prohibían las reuniones de más de 10 personas o en algunas comunidades directamente prohibían la organización de eventos. Entonces todas las bodas empezaron a aplazarse o a cancelarse. Así que yo tenía este Mustang para alquiler para bodas y nadie me contrataba. Entonces al final decidí venderlo. Y bueno, me di cuenta que le saqué un beneficio de unos 5.000 euros, pero de esos 5.000 euros tuve que pagar unos 1.000 euros de IVA por la venta, otro 25%, otros 1.000 euros del impuesto de sociedades, que es un impuesto que se paga por el beneficio. Tuve que pagar otros. Y luego, aparte, sin contar el impuesto de matriculación, el impuesto de circulación, la ITV, todos los impuestos. Al final había un comentario que me decía... Bueno, y entonces, ¿cuánto te quedó dinero? Y dije, bueno, para un paquete de pipas y poco más, o sea, no... Hiciste un negocio, a ver si bueno, yo me vi ese video como 3 veces seguido porque me gustó mucho. Gracias. Y hiciste un negocio, compraste un coche en Alemania, lo importas, él te sale por un monto.
el negocio no funciona, no da rentabilidad, decides venderlo, pero en esa venta de ese coche tú ganas dinero. Hasta ahí vas ganando dinero. Esa ganancia suman 5.000 euros reales. Correcto. Esto es real. 5.000 euros. De esos 5.000 euros uno diría, wow, qué buen negocio hice. Me gané 5.000 euros en un coche, lo importé. Hasta buena idea esto de traer coches importados. Voy a seguir importando más. Pero resulta que ese socio al que tú hacías referencia en esa analogía, te dice, hey, necesito que me des mi parte. Yo no trabajé, pero necesito mi parte. ¿Cuánto fue esa parte de esos 5.000 euros que te tocó darle al socio llamado agencia tributaria? Pues en total, si contamos el IVA, que es el 21%, y el impuesto de sociedades, que es el 25%, se lleva en torno a 2.000 euros. Me quedarían unos 3.000. Pero es que de esos 3.000, el impuesto de matriculación por traerlo a España, por ser un coche con bastante motor y se supone que contamina más, pues fueron unos 2.700 euros. Por lo tanto, a mí de beneficio real, si descontamos también el impuesto de matriculación, que es un impuesto al fin y al cabo, de beneficio real me quedaron unos 300 euros. Bueno, y ahí entonces la pregunta del millón es, ¿cómo funcionan los impuestos en España? ¿De qué depende las tasas? Porque hay como una tabla, ¿no? Hay una tabla. Tú pagas según lo que ganas. Y hasta ahí yo creo que pues uno diría es justo. Uh-huh. Pero hay otra cosa que se llama IRPF. Y estamos hablando de autónomos, aquí no estamos hablando de empleados. En el caso de esto sí lo entiendo súper bien, lo del IRPF, que es cada trimestre. Antes de pasar a hablar de una vez que me lo cuentes tú, que tú lo explicas mucho mejor, es el trimestre, cómo se declara, trimestre cada 3 meses, y ahí cómo va el tema del IRPF. Genial. Bueno, en el caso de los autónomos tenemos la obligación de que cada 3 meses tenemos que presentar varios modelos, que esto, pues lo que comentamos, lo puede hacer la gestoría, la asesoría o nosotros mismos. Esos, principalmente 2 modelos son, uno sería el modelo 130, en el que nosotros le decimos a Hacienda, oye, pues en estos 3 meses he ingresado 10.000 euros y he tenido unos gastos asociados a esta actividad de 5.000 euros. Y me ha quedado un beneficio de otros 5.000 euros. Entonces, eso se lo comunicamos a Hacienda y Hacienda lo que hace es que de esos 5.000 euros, un 20% nos lo cobra ese trimestre, ¿vale? Un 20% nos lo retiene, por así decir, de los beneficios. Serían como casi 1.000 euros. Exacto, justo, 1.000 euros. Sí, 1.000 euros. O sea, de 5.000 euros a la agencia cada 3 meses... Bueno, en este caso fueron 5.000 las ganancias. Te dice, bueno, mis 1.000. Exacto. ¿Cómo te pide esos 1.000? Directamente en cargo en cuenta bancaria. Tú tienes, es decir, si el primer trimestre es del 1 de enero al 31 de marzo, esos 3 meses, tú tienes luego del 1 de abril al 20 de abril, en esos 20 días tienes la obligación de presentar este modelo a Hacienda, que es el 130, y Hacienda te lo va a cargar directamente en cuenta. Tú tienes 2 opciones, o que te lo cargue directamente en tu cuenta bancaria o que te imprima un papelito y con ese papel tú vas al banco y lo pagas directamente en el banco. Y luego, aparte de esos 1.000 que hemos dicho, también hay un impuesto que es el IVA, en el que todo lo que facturemos tiene que ir con IVA, si es, bueno, en la mayoría de casos. Entonces, hay otro modelo que es el 303, en el que nosotros le decimos cuánto IVA hemos recogido de nuestros clientes. En una factura de 1.000 euros más IVA serían, si es al 21%, pues serían otros 210 euros. Si nosotros hemos cobrado 1.210 euros, no son todo para nosotros, sino que esos 210 euros es algo que tenemos nosotros en nuestra cuenta bancaria, pero que no nos pertenece y que tenemos que devolver también en cada trimestre a Hacienda. Tú decías que es un socio que no trabaja, pero yo te puedo añadir otra cosa con lo que acabas de explicar. No sé si lo entiendas de esa misma manera. No, aparte de ser un socio que no trabaja, es un socio que te pone a trabajar para él, porque tú le recaudas el IVA. Totalmente, sí. Aparte eres como un empleado, al final eres como un trabajador, un recaudador del Estado, en el que tú te encargas de cobrar a los clientes los impuestos que ellos te imponen. Por esa razón,
por esa razón es tan importante el gestor para que te lleve las facturas, para que no te vayas a equivocar por ahí, pongas una cifra mal, porque si no cuadran las cuentas, ese socio te dice, hey, aparte de ese 50, te voy a cobrar una multa por hacerme mal estas cuentas. Entonces, por eso es tan importante el gestor, porque Totalmente. es difícil llevar ese tema uno a nivel personal si no tiene conocimiento. Totalmente. Además, si quieres, te cuento una anécdota que me pasó. Al principio, sobre todo, hubo un mes en el que la cuenta iba entre cero y negativo, iba subiendo. Entonces hubo un mes en el que me cargaron la cuota de autónomo y se devolvió porque no tenía dinero ese mes, era cuando estaba empezando. Yo no me di cuenta que se había devuelto y me llegó, no solo me quitan la bonificación, es decir, durante el primer año yo pagué 180 porque todavía no existía la de 60 euros, yo pagué 180, pues no solo me quitaron esa bonificación y tuve que pagar casi los 300, sino que aparte tenía un recargo, no recuerdo si era del 20 o del 30% más, es decir, casi 400 euros tuve que pagar por ese despiste de unos días de que no había saldo en la cuenta. Sí, al no tener saldo porque uno autoriza para que de una vez hagan esa transferencia, cuando te despiertas te das cuenta que, ay, me hace falta dinero en la cuenta, entonces miras una notificación y, ya entiendo de dónde es que tengo este hueco. Si no tienes dinero ahí, eso te da un castigo. Y el castigo es económico, a tu bolsillo. Totalmente. Es un poco contradictorio porque, es decir, si no he podido pagarla porque no tenía dinero, no me multes con más dinero, más deuda todavía, porque es que no voy a poder pagarla tampoco. Pero bueno, otra anécdota también la más fuerte que me ha pasado con Hacienda, y por eso estoy bastante en contra de esta administración, no es porque esté en contra de pagar impuestos, obviamente, sino por la ferocidad con la que van hacia la gente que al final queremos trabajar y sacar nuestra vida adelante. Pues bueno, hubo un mes en el que la gestoría me hizo un cambio yo me cambié de banco, cerré la cuenta en un banco y me abrí en otra por las condiciones que me daban, y la gestoría hizo un cambio, notificó a Hacienda como, oye, a partir del mes que viene, la cuota de autónomo no la cargues en esta cuenta porque ya no va a existir, cárgala en este otro banco. Pues bueno, se quedó un mes pendiente por un error, no sé si de la administración o de la gestoría, se quedó una cuota pendiente por cobrar. Y pasaron los meses porque antes Hacienda tenía la obligación de mandarte una carta física, venía el cartero y te mandaba una notificación y tú tenías que firmar como que la habías recibido. Pero cambiaron la ley y ahora directamente te pueden notificar por correo electrónico, te mandan una notificación y, por ejemplo, si te llega spam o tú no lees ese correo o esa notificación, eso es independiente, es decir, ellos te han notificado y tú te das por entendido a nivel legal. Entonces, sí, no tienen la obligación ellos de que tú confirmes que has recibido eso. Pues bueno, ellos me avisaron de que debía esa cuota, pasaron varios meses porque ni la gestoría ni yo recibíamos esas notificaciones, hasta que me llegó una carta en la que me decían que me embargaban todas mis propiedades, me embargaban el coche, que tenía 3 días para llevarlo a la agencia tributaria, y si no, se presentaba la policía local con una grúa y se lo iba a llevar. Entré a las aplicaciones del banco y veía que todas las cuentas estaban a cero por simplemente una deuda que había sido un error de unos 300 euros, una cuota de autónomo. Nada, obviamente la gestoría lo pagó al mismo día y al día siguiente se quitó la deuda. Pero para que veas hasta qué punto son capaces de llegar, es decir, hay que ir con muchísimo cuidado. Cada 3 meses tienes que hacer eso. Cada 3 meses lo del 20% y eso debe estar ese dinero ahí en la cuenta. Si no, pues aténgase a las consecuencias. Sí. Son 4 trimestres en el año. Uh-huh. Al final del año se presenta una declaración de la renta. Quiero que me hables de esos tramos que hay, porque no todo el mundo paga la misma cantidad. Es según sus ingresos, según lo que entró en la cuenta. Correcto. Sí, ellos principalmente cada trimestre te retienen, por así decirlo, un 20% de tus beneficios, pero es como una retención puntual para que no te venga todo de golpe en la renta del año siguiente. Te lo van reteniendo cada trimestre para que no sea un cobro tan gordo. Pero luego en la renta, cuando pasa el año siguiente, pues pagas sobre lo que has facturado durante el año anterior. Entonces, podemos usar un ejemplo. Tú dijiste 10,000. Uh-huh. Ejemplo, si esta empresa facturó, pongámosle 40,000 ¿vale? en el año. Vale, de beneficio. Uh-huh.
le quedan 40.000 de beneficio, perfecto. Pues durante el año habrá estado pagando un 20% cada trimestre sobre esos 40.000 euros, ¿no? O Habrá sea, pagado 8.000. 8.000, correcto. 8.000 euros habrá pagado ya. Pues bien, llegará la renta y en España se paga en función de lo que ganas. Hay unos tramos, por ejemplo, y depende también de cada comunidad autónoma. En la nuestra, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, hay un primer tramo que es de 0 a 12.000 euros, 12.500 euros de beneficio. El tramo es del 21,4%. Entonces ya tendríamos que pagar un 1,4% más seguro, porque Sí, nosotros durante el año... eso, sí. Ese primer tramo va entre 0 y Y 12.000 12.500 euros. al año. En el año Exacto. como tal. Exacto. Si tú has obtenido, por ejemplo, 10.000 euros de beneficio, pues estarías en el primer tramo. Solo pagarías un 21,4% sobre los 10.000. Pero si, por ejemplo, en el caso que me estás comentando, hemos obtenido un beneficio de 40.000, hay más tramos. Por ejemplo, hay otro tramo, el siguiente sería de 12.500 a 17.000, pagaríamos el 23%. De 17.000 a 20.200 pagaríamos el 26%. De 20.200 a 30.000 pagaríamos el 29%. De 30.000 a 35.000 el 33%. Como ves, vas subiendo conforme vas ganando más. Pagas. Ahí Estás en un tramo estaríamos más en el alto. ejemplo que pusimos, el del 30 y algo. Estaríamos en el 36,5. Sí. Porque, exacto, en el 36,5. Que al Entonces, final del año sería el 20% que ya te quitaron más un 17% para bueno, completarlo. ¿O cómo exacto. No exactamente, porque los primeros 12.500 sí que van. Es decir, si tú ganas 40.000, no pagarías directamente el 36%, sino que de los primeros 12.500 pagarías el 21,4%, del siguiente tramo pagarías el 23%, y solo pagarías el 40% sobre, pues desde 30.000 a 40.000. Ah, ya, De ya, ya. 35.000 a 40.000. Solo sobre esos 5.000 euros. Va Sí. por tramos. En cada tramo pagarías ese porcentaje sobre esa cantidad de dinero. ¿Y el siguiente tramo ya es como el 50%? El último tramo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana es del 53, sin contar, es decir, estaría ganando más el Estado que tú, sin contar que también el 21% de lo que has facturado te lo quitan, más el 53% de lo que has ganado te lo quitan, más si has tenido un alquiler o las cuotas de autónomo, eso también te lo quitan, por lo tanto nos iríamos a un 70%, 75% de lo que has conseguido que te quede, se lo quedaría el Estado. Si alguien gana más de cuánto, ya le toca darse esa pela ahí. ¿El 50% te refieres? Sí, del último tramo. El último tramo está entre... A partir de 300.000, que sí que es verdad que es una cifra bastante alta, pero aún así yo entiendo que alguien que gane 300.000, que venga al Estado y le quite 160.000, debe de doler muchísimo. La razón de los viajes a Andorra. Exacto, luego critican, pero claro, en Andorra, para que te hagas una idea, solo hay dos tramos. De todos estos tramos que decimos hasta el 53%, en Andorra es de 0 a 36.000 euros, estás exento, es un 0%, no pagas nada. De 36.000 a 60.000 pagas un 5% solo, y de 60.000 a infinito un 10%. Es decir, tú ganas 1.000.000 de euros y pagas 100.000 euros. Y te quedan limpios, el 90% te quedan limpios a ti. Aquí te pueden quitar más de la mitad. ¿Por qué funciona así en España desde tu opinión las cosas? Sí, a ver, yo creo que bueno, sin entrar en política, porque a mí me da igual que gobiernen unos y otros, creo que bueno, que no se gasta bien, el dinero. Y en lugar de hacer una reflexión interna, los gobernantes, en este caso, los que gobiernen ahora, los que gobiernen de aquí 5 años, me da igual. Yo sé que es duro el decir vamos a recortar en funcionarios públicos o vamos a recortar en determinados ministerios porque no podemos más. En lugar de hacer eso, que es duro para un gobierno y le quita votos, lo más fácil es vamos a recaudar más, vamos a subir. Pues hace prácticamente no mucho no existía el IVA en España, no había un impuesto como tal. Luego lo sacaron, no sé si al 15%, luego lo subieron al 17%, al 19%, al 21%, ahora hay rumores de que probablemente lo pongan al 24%. ¿Todo esto por qué? Porque hay un gasto cada vez más grande que hay que pagar de alguna forma. Entonces la única forma es recaudando más. Lo que no se dan cuenta es que pues la gente al final dice, oye,
Yo para estar trabajando y que me quiten la mitad, me voy a otro país o emprendo de alguna otra forma, pero no me compensa el que me estén quitando tantos impuestos para al final unos gastos que sí, que todos entendemos que hay que pagar unos impuestos porque la sanidad pues está muy bien que todos lo tengamos, que pueda ser un colegio público, que puedas ir por las carreteras, evidentemente, pero si tú te miras el gasto, el presupuesto anual de cada año que se hace y te vas al gasto, te das cuenta que en sanidad es apenas el 15%, en educación es apenas el 10% y en carreteras, pues no sé tú, pero yo las carreteras de aquí hace que no las renuevan desde hace 1000 años. Entonces, ¿dónde va todo lo demás? Sí. Eso es el problema. ¿Tú sientes que el autónomo es el más golpeado a la hora de recaudar impuestos? Sin duda, sin lugar a duda, el autónomo es el más castigado, ya de entrada solo por el simple hecho de tener una cuota de autónomo. Es decir, un trabajador no tiene una cuota por ser trabajador, no tiene que pagar 300 euros por poder ir a trabajar a una empresa, eso es algo ilógico. O un funcionario no tiene una cuota todos los meses de, toma, por poder trabajar para el Estado tienes que pagar 400 euros. No. No sé si me vayas a dañar la ilusión de alguien, pero tengo que preguntarte, ¿recomiendas ser autónomo en España? Pues siento decepcionar. Yo, con mi experiencia de casi 10 años, yo tenía muchísima ilusión. Como has visto, he trabajado muchos años sin ganar dinero y poniendo dinero de mi bolsillo para que esto fuera adelante. Pero si a día de hoy, con la trayectoria que he tenido, tuviera que empezar de cero, sin duda no empezaría en España. Creo que hay países muy cercanos a España, quizá Portugal, Andorra. Hay otros países en los que no solo a nivel fiscal, sino a nivel social, en el que está mejor visto el perfil de que alguien quiera crear una empresa, quiera emprender, quiera emplear a gente. Aquí tú contratas a alguien y eres un explotador porque tú estás ganando 5.000 y al empleado solo le estás pagando 2.000 y tú te estás quedando 3.000. Eres un explotador porque estás teniendo ahí a tu trabajador por 2.000 euros cuando tú te estás llevando 3.000. Eres un cara dura. Está un poco mal vista. No por todo el mundo, pero sí a nivel general. En España es un poco así. Entonces, a nivel social, hay países en los que un emprendedor es un héroe. Es un tío en el que ha arriesgado su patrimonio, ha empezado desde cero con la finalidad de emplear y generar empleo y contratar a otras personas y crecer. Esto aquí en España, pues como te digo, lo que mejor está visto y a lo que aspira muchísima gente es a ser funcionario del Estado, porque al final es lo más seguro en este país. Bueno, ya quedó clara tu posición. Igual, más allá de la posición, ¿es una opinión o no es una opinión? Sí. A ver, yo creo que es una opinión. Hay gente que no, que sin duda... A ver, yo no digo que España... De hecho, España creo que es uno de los mejores países para vivir por el clima, por la gente, por la buena sanidad y educación que tenemos, un poco por la sociedad. Pero sí que es verdad que cuando quieres emprender y te ponen tantas trabas, ya no, pues lo que te decía, no solo a nivel fiscal, el que te estén quitando más de la mitad de lo que generas, el riesgo de que como te vaya mal, estás solo. No hay nadie detrás. Igual que cuando te va bien queremos tu 50%, cuando te va mal, estás solo y respondes con tus bienes. Si tú debes 1.000 euros a Hacienda, van a ir a por ti. Como has visto, te embargan si hacen falta, si tienes alguna propiedad van a ir a por esa propiedad. Es decir, es complicado, no sé. En España, ya te digo, yo si tuviera que empezar de cero, es complicado. Pero es una opinión, ¿eh? Habrá gente que se dé de alta y esté contenta, pero bajo mi punto de vista, si a mí en lugar de quitarme el 50% me quitan el 20%, pues yo lo pago sin ningún problema. Y además ese otro 30% lo reinvertiría en contratar a gente y esa gente a la que he contratado podría gastar más y a su vez se recaudarían más impuestos. Es una rueda. Tú hiciste una publicación en tu Instagram que te la comenté, me pareció hasta muy gracioso lo que pusiste ahí. Y es que no sé si esté cerca de la cifra, pero es un poco más de 1 millón de euros que presupuestaron para cambiarle los teléfonos móviles
a los congresistas. Dinero que obviamente sale de ahí, ¿no? De estos impuestos. Y tú decías, a ellos les van a cambiar su teléfono, pero el autónomo se va a desgravar el teléfono y vaya problema. Correcto, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo me compro un iPhone que lo tengo ya 3 años o 4 años y no lo puedo meter como gasto en mi empresa porque como me venga una inspección me va a decir, oiga, es que este teléfono, aparte, sí, usted hará ya 2 o 3 llamadas al día para llamar a clientes, pero ¿y el resto del día? Las otras 20 horas o 15 horas restantes, lo está utilizando usted para sus redes sociales y a nivel personal. Entonces, este gasto no puede ir a nombre de empresa. Así que devuelva lo que se ha degradado por meter como gasto. Y esto era un problema. Sin embargo, criticaba, y ha sido una noticia bastante potente, el que se iban a gastar ahora 1,2 millones de euros en regalar el último modelo de iPhone que ha salido a los políticos, cuando ellos ya están cobrando. Un diputado de normal aquí en España cobra en torno a 5.000 euros, más desplazamientos, más dietas, más, bueno, una serie Lo de puede gastos. pagar a cuotas. Se lo puede sacar a cuotas en el MediaMarkt. Si no le llega, si hay alguien al que no le llega, oye, se paga uno a 2 años, lo financia y paga 50 euros al mes. Exactamente. ¿Tú tienes empleados en la empresa? Actualmente somos 2, únicamente. Hemos llegado a ser 14, es el máximo, pero me he dado cuenta que no sirvo para eso, no sirvo para gestionar equipos, es un punto débil mío. Sí que es verdad que en campañas, nuestro sector es muy de campañas, entonces pues en San Valentín, Día de la Madre, vamos a ser 6, 8, depende de la campaña, 10 personas, 14 fue en plena pandemia. Y entonces es una empresa en la que voy contratando a gente y voy despidiendo en función de campañas. De normal sí que éramos 4 o 3 personas fijas durante todo el año, pero a día de hoy somos 2. Te haré una pregunta quizás un poco comprometedora. Haz de cuenta que yo estoy haciendo una encuesta en la calle y te abordo. Señor, buenas, ¿me podría ayudar con una encuesta? Bueno, es una pregunta que no tiene nada que ver con esto, o quizás sí, pero más con mi público y tú como ciudadano español. Te la hago y como empresario, y por eso te preguntaba si habías manejado empleados. ¿De quién es la responsabilidad? O si buscáramos un culpable de la economía sumergida, o mejor, de la contratación en B o en negro, ¿de la persona que contrata o de esa persona que viene a trabajar de manera irregular a un país? Hablando de los que emigramos, ¿quién tiene más responsabilidad? Aunque podría uno decir que un 50 y 50, pero obviamente yo tengo una posición y yo la he dicho en el canal, y es que si no hubiese contratación, pues la gente no migraría. Es mi posición. ¿Cuál es tu posición? Correcto, sí, yo opino igual. De hecho, creo, bueno, la responsabilidad, una cosa entiendo que es que alguien que no tiene papeles, el que quiera trabajar, ¿no? Y el empresario no le pueda contratar porque no tiene el permiso de trabajo, ¿no? ¿Te refieres? Claro, ahí es que no puede hacer otra cosa el empresario, pero sí que ocurre mucho en España, sobre todo pues en comercios como bares, pues en el que se contrata al empleado por media jornada, 4 horas, y luego lo tienen trabajando 8 o 10 horas, que son la parte en la que se le paga en mano, para justificar un poco si viniera alguna inspección de trabajo, pues el decir, no, yo lo tengo contratado y esto que está haciendo son horas extra. Eso obviamente es responsabilidad del empresario, por supuesto, el no hacer las cosas como tocan. Pero en este caso, en este otro caso en el que dices que viene gente, pues al final es como una especie de labor social. Es decir, estoy contribuyendo con alguien que quiere trabajar, que viene a este país a trabajar y no a vivir de lo que hay aquí, sino que quiere realmente ganarse su salario, pero es que todavía no tiene el permiso. O sea, me parece que bueno, depende la empresa o demás, pero... Sí, pero ejemplo, si yo contrato, a mí el país me dice, tú no puedes contratar a una persona si no tiene un permiso de trabajo, ¿verdad? Pero sí, yo contrato a una persona que no tiene permiso de trabajo con el fin de ahorrarme esos 300, 400 euros que tengo que pagar en la seguridad social, de ahorrarme unos costos que a la larga pues se van es hacia mi bolsillo, ¿ya? Unos beneficios hacia mi bolsillo. Mi pregunta era puntualmente en ese caso de quién es la responsabilidad.
Claro, ahí entiendo que sería del Estado, ya ni del trabajador que quiere trabajar, ni del empresario que quiere contratar a ese trabajador. Ujú. Es que el Estado no le está permitiendo ni a uno ni a otro el generar ese trabajo. Entonces, yo creo que de ninguno, no sé, no sabría responderte ahí, no me he dado con el caso. Ya. Sí, pero por ejemplo, tú como empresario que eres, como autónomo, que Ujú. pagas tus impuestos, que Sí, eres una persona honesta, honrada, y saber que hay otras personas que no lo son y que le buscan la manera de la curva, como le llamamos nosotros a la agencia tributaria, también no se siente bien. O sea, claro, pero bueno, yo porque sí estoy declarando todo y este no. claro, ¿Qué suele claro, claro. pasar? Sí, sí, además es un poco injusto para el que sí que está. Nosotros, por ejemplo, tenemos. Hay una serie de bazares, se han puesto muy de moda aquí en España con los años. Una serie de bazares en los que yo, por ejemplo, como florista, vendemos plantas también. Pues estos bazares aquí en Valencia han empezado a vender también muchas plantas. Pues bueno, ya hay veces que me los encuentro, los proveedores. Hay un mercado aquí, como el mercado del pescado o de la carne o demás, pues hay como una subasta también, un mercado en el que podemos acudir todos los que tenemos negocios relacionados con la venta de plantas, por ejemplo. Entonces me encuentro también a esta gente que van allí y que cuando compran y yo voy y pido factura, me dicen, espera, que ¿quieres factura? No, entonces este precio que te he dicho, no, espérate y me anoto tus datos porque claro, aquí todo lo vendemos sin factura y claro, entonces si esa gente está comprando sin factura, se está ahorrando un 21% de IVA en la compra. Y si luego a la hora de venderlo tampoco hace factura, se está ahorrando ese IVA y ese pago del beneficio. Entonces los márgenes son mucho mayor porque no está cumpliendo con las mismas normas que cumplimos todos. Entonces ahí obviamente pues el que lo hace mal, Sabe mal eh, también eso. sí, también, correcto, correcto. Claro, claro, no, lo entiendo. Y es que el tema de la factura es otra cosa que muchos lugares a los que uno, sobre todo, yo he ido a restaurantes donde cuando pido una factura, o sea, pareciera que entrara en un colapso. Y me ha pasado en restaurantes de renombre, de marca, que yo digo, pero ¿cómo me va a pasar esto en... Bueno, no voy a decir el nombre, Sí, sí, sí. pero ¿cómo me va a pasar en esto? Oye, ¿me puede dar ¿una qué? Una factura. Porque yo ¿Eso soy qué es, autónomo, no? necesito una factura. ¿Usted sabe hacer una factura? Alguien que sepa hacer... Y la cola de gente esperando, se bloqueó la entrega de pedidos por una factura. Me lo creo, me lo Sí, creo. y entonces yo digo, ya. Entonces yo digo, y a mí sí me toca facturarlo todo, y a mí me toca declararlo todo, y ustedes entonces, ¿por qué no me hacen una factura? Correcto. Tienen sus propias facturas internas, su gestor se encarga de generarle un balance que salga favorable, pues claro, fabuloso, genial. Correcto. Ahí es un problema porque no jugamos todos con las mismas reglas. Es decir, si tú estás vendiendo un servicio de gestión de redes sociales a 500 euros al mes y hay otro que lo está vendiendo a 500 también, pero no paga los impuestos, pues ese está obteniendo más beneficio y por tanto puede bajar ese precio a 400, por ejemplo, y ganaría lo mismo que tú vendiendo ese mismo servicio a 500. Entonces, o jugamos todos con las mismas reglas, sí que es verdad que, claro, en España, al final, pues por lo que hemos hablado de la alta imposición que hay, pues a la mayoría de empresas pues no le queda otra que jugar un poco con esto y poner algunas facturas que no es legal, evidentemente, y si te pillan te van a sancionar, pero es muy común aquí en España el que determinadas empresas hagan eso. Bueno, haré una última pregunta. Te agradezco, Javier, por este tiempo que nos has dedicado. Salió muy bueno esto. Sé que muchas personas tendrán muchas dudas. Las pueden dejar en los comentarios. Si quieres y si tienes el tiempo y la disposición, haremos un nuevo video respondiendo a esas Genial. preguntas. Y eso, si funciona, ¿no? Si funciona, si hay un poco de feedback con con Exacto. los comentarios. ¿Te das Pandorra? Pues ese, mira, buena pregunta. Ese es un objetivo, lo que tengo claro, y un poco por lo del canal libre a los 30, es decir, a los 30 quiero replantearme un poco todo y me he dado cuenta de que es muy difícil emprender en España por el tema fiscal, por la cantidad de trabas que hay, de administración, y es muy complicado. Entonces, por el mismo tiempo que invierto aquí en otro país que trate mejor a los autónomos, creo que
podría crecer muchísimo más, podría reinvertir muchísimo más, podría ganar muchísimo más también, que al final es para lo que nos hacemos autónomos, ¿no? Entonces, pues sí, a los 30 mi idea es salir de España y emprender en otro país. No sé si será Andorra, no sé si será Portugal, si me iré a Estonia, o lo que tengo claro es que será otro país en el que traten mejor a la gente que queramos trabajar, que no vayamos al país a vivir de lo que hay ahí, sino que entremos al país, pues como tú, por ejemplo, que has venido aquí a ganarte la vida. No pretendes que nadie te regale nada. Tú al final estás emprendiendo y luchando por sacarte un sueldo y poder mantener a tu familia y crecer a nivel personal. Entonces, eso es a lo que aspiro. Y he decidido, después de 10 años intentándolo aquí, que es muy difícil y por tanto lo intentaré en otro país. Aparecerán, obviamente, como le aparecieron al Rubius, en otra proporción, obviamente, porque no eres el Rubius. No. Pero aparecerá el que te va a decir antipatriota por eso, por irte. Totalmente. De hecho, yo desde que empecé he sido muy claro con esto, entonces no creo que nadie se sorprenda si cumplo los 30 y anuncio que me voy. De hecho, la gente creo que lo aplaudirá porque al final la gente que me sigue sabe ya el perfil que tengo y lo he dicho públicamente, y son gente que está bastante de acuerdo en esto. Son gente también, pues emprendedores o funcionarios, también me siguen bastante, o trabajadores por cuenta que trabajan para otra empresa y que están de acuerdo en que hay una excesiva fiscalidad aquí en este país. Javier, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, Andrés. De verdad, un placer y enhorabuena por tu canal y que sigas con estas entrevistas tan interesantes.